Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a explicar lo que es la integración numérica. Pues ahí ustedes ya vieron las integrales analíticas, son las que vieron en cálculo y aprendieron una serie de fórmulas, ¿no?, de memoria para aplicarlas a diferentes tipos de expresiones y calcular la integral analítica exacta. Hay otra forma de calcular las integrales, es la integración numérica. Esta se utiliza para programarse en una computadora y para hacer que una computadora integre por nosotros. Hay varios métodos, vamos a ver el método aquí trapezoidal. Y básicamente pues una integral es el área bajo la curva. Aquí tenemos nosotros una función que queremos integrar, ¿no? Aquí tenemos esta función desde aquí va toda esta función y queremos calcular el área bajo esa función. Entonces nosotros esa función le podemos llamar f de x, ¿no? Una f de x. Ok, entonces la estrategia es hacer, en este caso, el método que vamos a ver aquí es el método trapezoidal. Hacer un conjunto de trapecios, ¿no? Es la estrategia debajo de la curva. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un trapecio de aquí hasta acá. Pero acá también hay otro trapecio de aquí a acá, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí hay otro trapecio y aquí está esta área también, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer un conjunto de trapecios y sumar las áreas de todos los trapecios, ¿no? Todas estas áreas. Aquí también hay otro trapecio. Hay otro pedazo de área, ¿no? Aquí otro trapecio. Nada más que si se fijan, aquí en este caso hicimos 1, 2, 3, 4, 5 trapecios. Si nosotros entre más trapecios hagamos, los trapecios van a seguir el contorno de la función y, por ejemplo, aquí con estos 5 trapecios pues tenemos un poco de error, ¿no? Si por ejemplo en esta parte de aquí que estoy pintando en verde es un error, ¿no? Porque no lo considera. Aquí tendríamos un error, acá por acá tenemos otro error, otro pedazo de error, y así tenemos fracciones de error, ¿no? Porque la función, los trapecios no van siguiendo exactamente el contorno de la función. Entonces al calcular la suma de las áreas de todos esos trapecios va a ser menor a la integral analítica verdadera, ¿no? Entonces la estrategia es hacer un conjunto de trapecios suficientemente grande para que nos dé lo más exacto posible, ¿no? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, pero antes de hacer el ejemplo vamos a hablar de unas características, ¿no? La función a integrarse en general será una de las tres siguientes formas, ¿no? Una función simple y continua, tal como un polinomio, o una función exponencial o trigonométrica. Este tipo de integrales se puede evaluar fácilmente usando métodos analíticos aprendidos en cálculo, como ustedes ya los han hecho, ¿no? O podemos tener una función número 2 complicada y continua que es difícil o imposible de integrar directamente. Aquí hay que usar un método de integración numérica. O número 3, si tenemos una función tabulada en donde se proporcionan valores x y y o x y f de x.
como es el caso de datos experimentales que podemos tomar de campo. A estos datos se puede ajustar una función o una curva a sus puntos discretos y después usar un método numérico para integrarla. Bueno, vamos a ver el último caso, pues sería, por ejemplo, si nosotros tenemos un río, queremos calcular el área transversal, pues como el terreno es irregular, nosotros tendríamos que, por ejemplo, tal vez subirnos a una lanchita aquí y irnos moviendo, ir tirando una plomada, una cinta y ir midiendo cada cierta longitud las profundidades estas, ¿no? Qué tan profundo está aquí cada cierta distancia, y esos datos los voy tabulando, los voy registrando, y después pues ya con todos esos datos discretos puedo ajustar una función matemática y puedo integrar, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo vamos a comentar un poquito la fórmula esta trapezoidal, ¿no? La fórmula pues es esta que estoy encerrando aquí. Esa fórmula es para calcular pues toda el área bajo la curva, ¿no? Entonces aquí tenemos una h, que es h, es un delta x, ¿no? Sería como esta distancia, lo ancho del trapecio, ¿no? Que vamos a usar. Y luego tenemos los límites de integración, ¿no? En este caso, como en una integral analítica, tenemos la integral desde a hasta b. La a pues es el límite inferior que está aquí, y la b es el límite superior, de dónde a dónde vamos a ir integrando. Entonces la fórmula dice h entre 2 multiplica a f de a. F de a es evaluar cuánto vale la altura de la función, esta altura, ¿no? Al inicio, y f de b, esta f de b es evaluar la altura al final, el límite superior, ¿no? Y luego sigue más h otra vez, el ancho del trapecio, multiplicado por una sumatoria desde k igual a 1, desde k igual a 1 hasta n menos 1. N mayúscula es el número de trapecios que vamos a tener nosotros, o número de intervalos de integración, ¿no? Entonces, k, ¿qué es k? K nada más, k sería un número, un índice. K empieza valiendo 0, aquí donde está la a, no correspondiente a la a. Después de 0 sigue 1, y luego 2, y luego 3, y luego 4, ¿no? Es como un subíndice para saber en qué lugar voy a ir evaluando, ¿no? Acá arriba estarían desfasados, este realmente sería el f de 0, que sería f de a, ¿no? F de 0, este sería f de 1, f de 2, f de 3, y este último pues f de 4. Bueno, ok. Y aquí tenemos f de xk, ¿no? Aquí nada más vamos sustituyendo este índice k. Bueno, eso lo veríamos con un ejemplo más fácil, más explicado, ¿no? Aquí tenemos un problema usando el método trapezoidal con n igual a 3, o sea, vamos a hacer 3
tres trapecios, tres intervalos de integración. Calcule la integral numérica de la siguiente función. Integral desde 3 hasta 10 de esta función que tenemos aquí. Entonces vamos a utilizar la fórmula que está acá abajo, la fórmula de trapecio, ¿no? Pero para ello, primero que nada, vamos a delimitar en la gráfica desde dónde a dónde queremos integrar. Queremos integrar desde 3, entonces decimos desde 3, aquí está más o menos el 3. Aquí estaría el 3, ¿no? El 3 hasta 10, ¿no? Entonces 10 estaría por acá más o menos. Entonces yo quiero calcular el área entre esas dos rayas punteadas azules, el área bajo la función f de x, ¿no? Vamos a ver, aquí vamos a tener tres intervalos de integración. Ok, acá anteriormente vimos que hay una fórmula para calcular el ancho del intervalo. Me voy a regresar a la lámina anterior. Precisamente esta fórmula, ¿no? La necesitamos. H es igual a B menos A. Dijimos que B es 10, ¿no? Entonces H sería igual a 10 menos ¿qué dijimos? Menos 3, ¿no? El 3 es el A, el límite inferior. Entonces sería 10 menos 3 dividido entre 3, el H es, perdón, el N es igual a 3, dijimos, ¿no? 3 subintervalos, sí. Aquí está la N igual a 3, ¿no? Entonces, sustituimos en la fórmula entre 3. 10 menos 3 me da 7 tercios, ¿no? 7 tercios, muy bien. Entonces, esos 7 tercios, vamos a ver. Ok, viene siendo, a ver, aproximadamente, vamos a calcularlo en la calculadora, 7 entre 3, 2.3333, ¿no? 2.3333. Y sigue, ¿no? Lo vamos a redondear a 4 decimales nada más. Ok, eso me dio el cálculo de H, ¿no? Entonces vamos a regresar, a pasar a la siguiente lámina. Entonces, aquí es dijimos un 3. 3 más 2.33 me daría 5.33, ¿no? Entonces aquí estaría un 5, estaría más o menos acá. Voy a tomar esta línea, aproximadamente el 5.33, vamos a poner que esté ahí. Esto sería, bueno, este sería 5.3333. Entonces, ahora a eso le sumo 2.33, le sumo una H y me daría 7.66, ¿no? Más o menos ahí. Entonces sería 7.6666. Y si le sumo 2.33 otra vez, ya llegaría al 10, ¿no? Entonces voy a tener 1,
2, 3 subintervalos, ¿no? Entonces ahí yo tendría pues 3 trapecios. Aquí, a ver, vamos a usar la regla. Usamos la regla. Vamos a tratar de usar la regla. A ver, la regla. La regla no responde la regla. Bueno, vamos a dejarla un ratito la regla. Vamos a hacer la mano más o menos, algo estimado, ¿no? Bueno, entonces yo tendría, a ver, voy a seleccionar el color verde para que sea diferente, ¿no? Entonces yo tendría de este punto a este punto voy a tratar de dibujar un trapecio. Ahí está más o menos. Y de este último punto a este otro punto, aquí iría otro trapecio. Si se dan cuenta, pues hay un pequeño error nada más ahí, ¿no? Por esa diferencia que hay en la parte superior del trapecio contra el contorno de la función, y finalmente aquí dibujaría un último trapecio. Entonces yo tendría 3 trapecios, los sumo los 3 y me da la integral estimada, ¿no? O la integral numérica, que sería un estimado de la integral analítica. Voy a aplicar la fórmula, esta que tengo acá. Voy a cambiar de color. A ver, cambiamos al color. Vamos a poner un color. Está bien así. Ok, entonces la integral sería igual a 2.3333 o más exactamente, a ver, vamos a ver, más exactamente sería 7 tercios, ¿no? 7 tercios dividido entre 2 y eso multiplica a f de a, pero a, acuérdense que aquí yo tengo la a, es el 3 este, y aquí de una vez voy a ir escribiendo la k. La k es un consecutivo que es 0, 1, 2 y 3, y acá yo tengo la b, este 10 viene siendo la b, ¿no? Y esta viene siendo el 3. Entonces, siguiendo la fórmula, f de a es f de 3 en realidad, ¿no? Entonces yo escribo f de 3 más f de b. B es el 10, ¿no? El 10 que tengo al final, el límite superior, más f de 10. Y luego sigue más, otra vez h, que es 7 tercios, ¿no? O 2.3333. Entonces, 7 tercios multiplica a la sumatoria. La k empieza valiendo 1, f de x 1, ¿no? Sustituyendo f de x 1. Y luego sigue más porque es sumatoria.
y voy a llegar hasta n menos 1. N, acuérdense que vale 3 acá hasta arriba, ¿no? 3 menos 1 es 2, ¿no? Entonces yo diría más f de x2 y así sigo incrementando. En este caso pues llega hasta x2 porque sería n menos 1, sería 3 menos 1 es 2, ¿no? Entonces, y aquí cierro paréntesis. Pero si hiciera yo más, si escogiera una n más grande, pues sería una sumatoria mucho más grande, ¿no? Bueno, entonces eso vamos a evaluar nosotros esta fórmula. Esta fórmula ya lleva incluido los 3 trapecios, ¿no? Si nosotros seguimos evaluando esto, sería integral igual a 7 tercios entre 2 por f de 3. Si evalúo yo esta función, si sustituyo un aquí, e a la 3 menos 3. Vamos a ver qué me da. Me daría 17.0855. Y luego más f de 10. Si evalúo esta función otra vez, sustituyendo un 10 en esta x, e a la 10 menos 10, me daría 22.016.4658. Ok, cierro el paréntesis y sigo más 7 tercios. Voy a seguirle acá abajo, más 7 tercios que multiplica a f de x1, f de x1. Pero si se dan cuenta, x1 en realidad es, aquí tengo el 1, ¿no? x1 sería f de 5.3333, ¿no? Sería evaluar la función en 5.3333 y este f de x2, la x2 es en realidad un 7.6666. Sería evaluar la función en 7.6666. Si lo hacemos, me daría f de x1, me daría 201. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. 201.7939. Y luego sigue un más. Ahora evalúo esta f de x2 o f de 7.6666. Me daría 2128.23
2831. Entonces cerramos. Vamos a cerrar el paréntesis, pero ahí está, listo. Cerramos el paréntesis. Si hacemos toda la operación esta, la integral numérica me va a dar igual a 31.000. A ver, vamos a ver, 31.000. 142.65.62. Bueno, ustedes pueden comprobar que analíticamente, vamos a ver, la integral, vamos a cambiar de color, la integral analítica como ustedes aprendieron a hacerla en cálculo, les da 21.960.8803. Esta sería la integral exacta, ¿no? Entonces hay bastante error en nuestro resultado numérico. La solución sería incrementar esta n. En vez de usar una n igual a 3, yo utilizaría una n igual a 5, por ejemplo, hacer 5 trapecios y comparar, y van a ver ustedes que si hacen los cálculos con n igual a 5, este resultado de la integral va a salir mucho más cercano a la integral analítica, ¿no? Entonces, si yo tengo una computadora, pues le puedo dar 100, n igual a 100, y la computadora lo hace rapidísimo, ¿no? Y prácticamente me daría casi igual, ¿no?, que la integral analítica. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, pues ahí está el ejemplo. Cómo calcular esta función, nada más como un comentario. Quiero hacer un comentario breve. Esta función que está aquí, pues realmente no corresponde, es nada más para cuestiones didácticas, ¿no? Pero no corresponde a esta función. Lo más correcto sería que fuera igual, ¿no? Pero nada más para hacer algo, para apoyarnos, ¿no?, en el cuaderno para calcular, pero no corresponde. Ustedes la pueden graficar ya exactamente usando esta, ¿no? Bueno, esa es la explicación cómo calcular una integral numérica. Ustedes de tarea pueden hacerla otra vez, pero con n igual a 5. Con n igual a 5, pues va a haber una sumatoria más grande aquí. Va a haber f de x1, f de x2, más f de x3, más f de x4, ¿no? Entonces, y el resultado pues va a ser mucho
más cercano a este otro, que es la integral exacta, esta la analítica, ¿no? Ok, muy bien. Espero que lo hayan entendido y gracias.